Buenos días a todos, bienvenidos a la Casa de la Arquitectura. Nos reunimos hoy para presentar el número 225 de la revista Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, que es un monográfico dedicado a la vivienda, tema de gran actualidad, y va a realizar la presentación institucional nuestra directora general, María Teresa Verdú. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas los que nos acompañáis en la sala y también los que estáis conectados online. Quería, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí en nombre de todo el equipo del Ministerio y también pediros disculpas en nombre del secretario general, que estaba previsto que hiciera la apertura, pero por razones de última hora no ha podido ser así. No obstante, me ha trasladado su agradecimiento y que, por favor, os pidiera disculpas de su parte. Me vais a perdonar también porque tengo la voz un poquito regular. Voy a intentar que me llegue hasta el final, no voy a extenderme mucho. Pero bueno, para mí es un grandísimo honor estar aquí con vosotros presentando este número, el número 225 de la revista, que es un monográfico dedicado a un tema que se ha convertido en prioridad absoluta no solo para nuestras políticas como Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, sino para todos los ciudadanos y para la sociedad en su conjunto, porque arquitectura y vivienda, y con ellas las nuevas formas de habitar que demandan nuestro tiempo, son un factor clave para nuestro desarrollo. Y en efecto vivimos en un momento de profunda transformación, de cambios en la forma de vivir, en la forma de trabajar y de relacionarnos que van a un ritmo vertiginoso. La población urbana crece, los hogares se reinventan y las familias adoptan configuraciones cada vez más diversas. Y al mismo tiempo las nuevas generaciones nos exigen estilos de vida más flexibles, estar más conectados con su entorno y más sostenibles. Como señala el profesor José María Ezqueaga en su presentación de este número, los tiempos están cambiando y con ellos nuestras necesidades y nuestras expectativas, y debemos estar a la altura. Este escenario nos reta a adaptarnos con rapidez, a anticiparnos a estas nuevas realidades y a responder con creatividad a un mundo que está en constante evolución. Y en este contexto, cuando la vivienda está en el centro del debate público, en la revista Ciudad y Territorio hemos querido proponer un número monográfico dedicado a la arquitectura, a la vivienda y a estas nuevas formas de habitar. Como sabéis, nuestra revista, la revista Ciudad y Territorio, es la publicación más antigua en lengua castellana, dedicada al urbanismo y a temas urbanos. Durante más de 50 años y más de 200 números ha sido una referencia esencial para entender cómo vivimos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Y de hecho se ha consolidado como una de las publicaciones científicas más prestigiosas del ámbito iberoamericano. Y en 2024 ha sido la revista en español mejor posicionada en el área de estudios urbanos. Esto se dice rápido, pero responde a un trabajo de muchísimos años de todo el equipo del Ministerio que está detrás de esta revista y de los directores, coordinadores y todos los autores que lo habéis hecho posible. Hoy, en la Casa de la Arquitectura, estamos presentando este número, el número 225, que además marca una nueva etapa en la revista, donde no solo se renueva el compromiso de servicio público que esta revista tiene, sino que se presenta una nueva imagen gráfica y un nuevo formato, donde vamos a empezar a trabajar por monográficos y por dosieres temáticos. Además, sin perder lo que ha caracterizado esta revista durante estos 20 años, que es su rigor académico, su enfoque práctico y la accesibilidad para todos los profesionales y todos los interesados en los temas urbanos y de desarrollo territorial. Y no podía iniciarse esta etapa de mejor manera que con un tema tan actual como la vivienda y el habitar contemporáneo. Como vamos a ver a lo largo de la jornada de hoy, la vivienda es uno de los grandes desafíos sociales, urbanos, ecológicos y no solo a nivel nacional, sino también lo es a nivel europeo. Y lo es en este contexto de profundas transformaciones, donde el crecimiento demográfico, la concentración, como decía, de población en grandes ciudades,
que a la vez nos ha llevado a un gran despoblamiento de nuestro territorio, el envejecimiento de la población, las nuevas formas de convivencia, la movilidad y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el cambio climático y con la reducción de emisiones, están cada vez más presentes. Y a ellos se unen los cambios tecnológicos que están dando paso a que esta planificación urbana y territorial esté basada en datos y en sistemas de construcción digitalizados e industrializados. A lo largo de la jornada de hoy hemos organizado 3 mesas de debate donde se van a ir afrontando estos retos. Una primera mesa que tratará la cuestión residencial y cómo dar respuesta a las necesidades sociales, así como a las políticas existentes y sus posibilidades. Una segunda mesa que se centrará en las políticas de vivienda que necesitamos, en cómo funcionan, en sus ventajas, sus limitaciones y cuáles son los efectos que producen en la sociedad. Y una tercera mesa sobre las nuevas formas de vivir y de habitar, en la que se analizarán nuevos formatos de hogares, nuevas formas de habitar y también con ejemplos prácticos de proyectos y buenas prácticas. 3 miradas complementarias sobre una realidad esencial. Y es que la vivienda no es un bien y menos lo es un bien cualquiera, sino que es un derecho fundamental y por ello constituye, como dice nuestra ministra, el 5º pilar del estado del bienestar, junto con la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia. Y es que la vivienda es la base sobre la que construimos nuestro presente y nuestro futuro y debemos garantizar su acceso a través de los poderes públicos. Esto no siempre ha sido así, pero todos los esfuerzos que estamos haciendo desde el Ministerio van en esa dirección. Y por eso hemos impulsado medidas estructurales como la Ley de Vivienda, la primera ley en materia de vivienda de nuestra democracia, donde se reconoce este derecho por primera vez, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que se está negociando con las comunidades autónomas, con una inversión de 7.000 millones de euros, donde se persigue no solo incrementar la oferta de vivienda asequible, sino sobre todo de vivienda pública, de vivienda que esté protegida de forma permanente, donde se permita facilitar la edad de emancipación de los jóvenes y donde también miramos al entorno construido y asumimos el reto que tenemos por delante de renovar y rehabilitar nuestras viviendas y nuestras ciudades. Hemos impulsado otras medidas, como el PERTE para la industrialización de la vivienda, con una inversión de 1.300 millones para modernizar el sector y tratar de hacerlo más eficiente, y a ello también se suman otras políticas más transversales, como es la agenda urbana, que da nombre a nuestro ministerio y que es nuestro marco, nuestro paraguas para tratar de conseguir estas ciudades más sostenibles, más inclusivas, más resilientes y más amables en las que podamos desarrollar todos nuestros derechos. El éxito de la implementación de la agenda urbana habla por sí sola. Más de 500 municipios, que suponen más del 50% de la población nacional, ya cuentan con planes de acción de la agenda urbana y cada vez lo son más. Creemos que es una herramienta que está sirviendo para conseguir el objetivo y es tratar de facilitar estas planificaciones a medio y a largo plazo. Y también me gustaría mencionar el último proyecto que estamos desarrollando, que es el proyecto ARCE 2050, Arquitectura Cero Emisiones 2050, que persigue trabajar en esta renovación de nuestro parque edificado, en la transposición de la directiva, de la EPBD, la nueva Directiva Europea de Eficiencia Energética de los Edificios, que nos marca una hoja de ruta para conseguir que en 2050 todos nuestros edificios sean cero emisiones, que podamos tener viviendas en las que nos sintamos más confortables, donde tengamos entornos más saludables. Y para ello estamos impulsando 2 herramientas. En primer lugar, el Código Técnico de la Edificación, que como muchos conoceréis, salió a información pública hace 10 días. Y estamos trabajando en el Plan Nacional de Renovación de Edificios, que enviaremos a la Comisión Europea a finales del mes de diciembre y que espero que muy poquito también podáis consultar en información pública para incorporar todos los comentarios, más allá de todo el proceso participativo que hemos desarrollado. Y todo ello, y no me quiero olvidar, teniendo en cuenta la arquitectura como una herramienta que nos ayuda a dar respuesta a los retos actuales, a conseguir edificios y entornos, no solo con una calidad en cuanto a los espacios o una calidad técnica, sino unos edificios donde no nos olvidemos de la estética, de la belleza, pero también de la cohesión y de la equidad social. Y por tanto la arquitectura
se convierte en un campo de experimentación, donde se pueden ensayar respuestas innovadoras a los retos contemporáneos de la vivienda. Este proceso implica explorar tipologías inéditas, incorporar tecnologías emergentes, utilizar materiales sostenibles o industrializar procesos constructivos para diseñar viviendas que se adapten a las necesidades cambiantes de las personas. Y experimentar no solo es una cuestión técnica, sino también es una cuestión cultural. Supone imaginar escenarios que transformen la relación entre las personas, el espacio y el entorno, anticipando modos de vida más flexibles, más inclusivos y sostenibles. En este sentido, y permitidme el inciso, hace un par de semanas en la reunión de directores generales de arquitectura que tuvimos bajo la presidencia europea danesa en Copenhague, se puso de manifiesto precisamente esto, cómo desde la arquitectura podemos dar respuesta a los retos que todos los países europeos nos estamos enfrentando en materia de vivienda. Y todos coincidíamos en ensalzar la capacidad que tenemos a través de la arquitectura de crear entornos sostenibles y, en definitiva, mejorar la vida de las personas, que es lo que todos perseguimos. En el Ministerio somos firmes defensores de estos principios y trabajamos para que los valores de la arquitectura, que ya mencionamos en la Ley de Calidad de la Arquitectura, se traduzcan en políticas y en acciones concretas. Y bueno, una prueba de ello, entre otras muchas, es precisamente esta casa, la casa en la que nos encontramos, la Casa de la Arquitectura, que es una herramienta pensada para difundir el papel transformador y el potencial que tiene la arquitectura como herramienta de cambio y para tratar de acercar los valores que tiene la arquitectura no solo a los profesionales que estamos familiarizados con ella, sino al conjunto de la sociedad. Y un ejemplo claro es la exposición que pueden visitar una vez termine la jornada, la exposición Habitar España, de la arquitecta Fernanda Canales, que ofrece un recorrido a través de los proyectos de vivienda más relevantes de los últimos 50 años, donde nos invita a reflexionar precisamente sobre estos factores. Y por último quisiera cerrar estas palabras con mis agradecimientos, en primer lugar a todos aquellos que de una forma u otra habéis participado en este número, al Consejo de Dirección, al Consejo de Redacción, al Comité Científico, al Consejo Asesor Internacional, que habéis trabajado con rigor y con dedicación para conseguir la excelencia en este número, a todos los autores y a todas las autoras, profesionales, académicos y responsables públicos que habéis tenido la generosidad de compartir vuestras investigaciones, vuestros proyectos, vuestras experiencias, aportando crítica y aportando también una crítica constructiva. A José María Ezquiaga, el director de la revista, pero también el coordinador de este número, por su visión y por su trabajo durante estos meses. Muchas gracias, José María. Y también al equipo del Ministerio, sin cuyo esfuerzo nada de esto hubiera sido posible, a Sonia Hernández Partal, la subdirectora de Políticas Urbanas, Eduardo de Santiago, coordinador de la revista, y a todo el equipo del Ministerio que veo por aquí, también a nuestro centro de publicaciones por atender siempre nuestras demandas con receptividad y entusiasmo, y en definitiva a todos los que habéis hecho posible que Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, continúe siendo una referencia en este espíritu de reflexión sobre la ciudad, el territorio, la arquitectura y la vivienda. Vuestro esfuerzo demuestra que la producción de conocimiento y la práctica profesional pueden ir de la mano y que la arquitectura de calidad, la investigación rigurosa y la política pública bien fundamentada son elementos inseparables para transformar la vivienda y con ella nuestra sociedad. Y estoy convencida que este número, el número 225 y esta jornada, nos inspirará a seguir trabajando juntos, a seguir pensando, investigando, proyectando y tomando decisiones con ambición y con responsabilidad, recordando siempre que transformar la vivienda con criterios de calidad es transformar nuestra sociedad hacia un futuro mejor. Muchas gracias a todos y feliz jornada. Damos paso a la presentación del número monográfico por el director de la revista, José María Ezquiaga. Sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias por compartir esta presentación
autores y profesores, académicos, profesionales que estáis aquí reunidos. Es un privilegio tener la ocasión de presentar un número que reúne una doble condición. Es número de inicio de una nueva etapa en cuanto a diseño, formato, expresión gráfica de la revista, que no es casual, obedece a la intención de incorporar de manera más eficiente nuevos temas que van a demandar de la revista incluso un replanteamiento de su propia concepción como objeto, digamos, de soporte de estas reflexiones. Yo creo que la presentación de la directora ha dicho todo lo importante, está muy bien identificados todos los puntos clave. Voy a simplemente, en esta brevísima presentación, remarcar dos cuestiones, a mi juicio, relevantes. En primer lugar, la revista Ciudad y Territorio, como muy bien ha señalado, es la más longeva de las revistas de urbanismo. Muchos de los más veteranos, veo aquí personas como Eduardo Leira, ¿no? Recordarán y han tenido protagonismo en las primeras etapas fundacionales de la revista, cuando nació al lado del Instituto de Estudios de Administración Local y dentro de la idea de potenciar el conocimiento y la formación de los funcionarios y, en general, de aquellas personas que empezaban a dedicarse al urbanismo en España. Y en aquella etapa fundacional, dirigida y en aquel momento impulsada por Fernando de Terán, ya se marcó algo que yo creo que es el ADN de la revista, y es que incluso en etapas, recordemos, predemocráticas, ¿no? La revista fue valiente en asumir y tratar temas incómodos. No fue una revista, nunca fue un boletín oficial del Estado, ¿no? Fue una revista crítica, una revista que en pleno franquismo dedicaba un número extraordinario a Cataluña, o el de Madrid, en el que participaba Eduardo Leira, que sigue siendo y siguen siendo, como igual que el de Cataluña y tantos otros monográficos, referentes, ahora ya no para marcarnos pautas de futuro, ¿no? Sino para interpretar y conocer con profundidad, casi desde ese rigor del historiador, lo que verdaderamente ha pasado en nuestro país. Es casi seguro que todos los que quieran construir una reflexión sobre la historia de lo que ha sido el urbanismo y la ordenación del territorio y el medio ambiente en España han necesariamente que recurrir a la revista Ciudad y Territorio. Después han aparecido otras y muy interesantes publicaciones, ¿no? Pero algunas de las cuales yo mismo he tenido ocasión de trabajar con el propio Fernando de Terán, como Urban, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Pero, en fin, hay varias y en este momento, por no mencionar todas, en el conjunto de España, muy meritorias. Pero Ciudad y Territorio ha tenido ese hilo de continuidad. Por tanto, hay una primera idea que es abordar los temas difíciles, no los fáciles, no aquellos que tienen un rendimiento académico brillante pero efímero, ¿no? Sino aquellos temas que verdaderamente preocupan a la sociedad en un determinado momento, ¿no? Mi primer artículo en Ciudad y Territorio era veinteañero, fue sobre las parcelaciones ilegales en suelo no urbanizable, tema antipático, poco lucido, ¿no? Que la revista Ciudad y Territorio acogió como un tema importante, emergente y lo que ha dado de sí desde entonces hasta nuestros días, ¿no? En esta etapa que me toca dirigir y que realmente agradezco la confianza, el voto de confianza que significa ello y al mismo tiempo el desafío de seguir la saga de personajes tan brillantes como el Fernando Terán que he mencionado, Javier García Bellido, Carmen Gavira, que también estuvo un tiempo, y sobre todo en los últimos años la brillante presencia de Rafael Mata, ¿no? Que ha elevado la revista también a unos niveles de excelencia académica muy relevantes. ¿Cómo mantener eso y al mismo tiempo recuperar la idea fundacional de asumir lo difícil? Lo que incluso a veces todavía no es ámbito de reflexión académica consolidada y anecable, podemos decir, ¿no? Pues yo creo que ese es un poco el desafío, y en este número hay un primer ensayo de abordar la cuestión. En primer lugar, abordar un problema desde puntos de vista no siempre habitualmente reunidos, ¿no? Ese es un punto del que
cerraré la presentación, ¿no? Segundo, hacerlo no solo del diagnóstico. ¿Por qué lo científico tiene que ser o circunscribirse al análisis y la descripción de la realidad? Y la evaluación de esa misma realidad y la propuesta de alternativas en esa misma realidad, ¿no? La presentación de la directora ha empezado justo analizando y ha acabado como la revista pretende, formulando políticas que entren en un debate y que por tanto enriquezcan esa visión que es más allá del diagnóstico. Y dicho este punto, explico brevemente este número. Sobre vivienda ahora mismo se está escribiendo muchísimo y de hecho varios de los autores del número son asimismo autores de monográficos, ¿no? Han salido 3 o 4, incluso alguno ha salido después del número, ¿no? Muy interesantes, como el de Joan Clos, por ejemplo, que tratan el tema en muchos casos con una visión global. Hemos intentado en este número reunir un enfoque, primero, interdisciplinar, eso es ADN de Ciudad y Territorio. En Ciudad y Territorio desde siempre ha habido sociólogos, ha habido geógrafos, ingenieros, juristas, arquitectos, muy particularmente, porque bastantes de los directores fueron arquitectos, ¿no? Pero no todos. Además de eso, abordarlo desde puntos de vista que no suelen ser habituales. En general, en casi todos estos libros vemos un sesgo. Javier Burón ataca desde las políticas públicas, Joan Clos desde una reflexión en parte también como antiguo gestor público desde las políticas, pero también desde la economía, y hay otros que directamente se están centrando en el mercado inmobiliario, en la economía, una visión. Otros han centrado el tema en las necesidades sociales. La revista intentaba abordar esto en toda la complejidad de las perspectivas distintas que tiene la cuestión de la vivienda. Las tres grandes mesas de hoy corresponden a 3 grandes capítulos de la revista. El primero trata sobre el fundamento que no se puede perder nunca de vista, que es la realidad social a la que tiene que responder deben responder las políticas de vivienda, y hacerlo desde una perspectiva, ahí sí, científica y en el diagnóstico, y al mismo tiempo valiente en la intuición y prospectiva de los posibles escenarios de futuro, ¿no? Esto va a ser discutido principalmente en las primeras mesas, ¿no? Estas dinámicas se van a estudiar desde la perspectiva social, económica, pero también, y nos importa igualmente, la perspectiva ambiental, urbanística, territorial, etcétera, ¿no? La política de vivienda y el tema de la desigualdad en la ocupación del territorio nacional y cuestiones de largo aliento como estas tienen una relación muy estrecha. Es decir, hablar de demografía y hablar de la España vacía y hablar de la España interior y hablar de políticas de vivienda, hoy por hoy aparecen muy entrelazados. En segundo lugar está el tema de las políticas públicas de vivienda. Este tema siempre lo ha tratado Ciudad y Territorio. El análisis de las políticas públicas. Yo creo que es un tema, además, que ninguna otra revista académica está tratando con la profundidad que debiera ser, porque es clave, justamente, y hacerlo con rigor, no solo desde una posición, podríamos decir, literaria, ¿no? Sino fundamentalmente desde el análisis de las consecuencias de las distintas alternativas de políticas, ¿no? Aquí tenemos la enorme suerte de contar, y luego se irán presentando, a algunos de los autores casi que, desde que yo tengo uso de razón en el ámbito del urbanismo, han sido las lecturas y los maestros obligados, ¿no? Llevan décadas y décadas haciendo pedagogía y al mismo tiempo ciencia respecto a la realidad de la vivienda en nuestro país, ¿no? Esto nos permitirá también plantear y delimitar de una manera más certera qué significa la emergencia habitacional y la crisis de vivienda desde el punto de vista de las alternativas que tenemos como sociedad, alternativas legales, políticas y desde el propio planeamiento y ordenación del territorio para dar respuesta a esta cuestión. Y finalmente, también, como ha sido señalado, en esta idea de evaluar políticas e incluso formular alternativas de corrección y mejora de las políticas planteadas, en el ámbito de la vivienda no podemos olvidar la última dimensión. La vivienda hace la ciudad.
no es un elemento accesorio, es el corazón mismo del habitar, y este habitar está mismo cambiando. Igual que estamos hablando en la primera parte de tendencias demográficas que están profundizando, ¿no?, las situaciones de problemática en distintas partes del territorio nacional, se están produciendo cambios en los formatos de familia, cambios en la composición de los hogares, cambios en la manera de vivir, ¿no?, que realmente demandan que la vivienda también se adecúe a una nueva realidad humana, una nueva realidad social. Y es bastante interesante, y yo creo que para aquellos que creemos en lo público, ¿no?, es un elemento estimulante ver que justamente en la vivienda social, en muchas partes de nuestro territorio nacional, se están realizando, experiencias, ¿no?, está convirtiéndose en un laboratorio, pero en el mejor sentido de la expresión, ¿no?, de formulación de alternativas, no solo a la crisis habitacional en el ámbito cuantitativo, que siempre se habla de lo cuantitativo, sino también de mejoras distintas. Y esto ha ocurrido siempre, porque si vamos hacia atrás vemos cómo en las circunstancias políticas y humanas más difíciles, jóvenes arquitectos unidos a urbanistas ponen en marcha innovación en el ámbito de la vivienda social, ¿no? En esa España desolada de los 50, ¿no?, los arquitectos logran construir los caños rotos, logran construir los poblados dirigidos, etcétera, en gran medida en los márgenes que les daba la propia realidad, con precariedad, pero no es cuestión de repetir esas experiencias, son acotadas en su momento histórico, ¿no?, y de alguna manera pues reproducían tardía y en nuestro país lo que habían sido las experiencias socialdemócratas de los años 20 y 30 antes de la Segunda Guerra Mundial en el centro de Europa. Pero no cabe duda que ahora mismo estamos en un cambio incluso más relevante en cuanto a las formas, los formatos de vida, ¿no?, que demandan rapidísimamente cambiar la manera de expresarse en la arquitectura, ¿no? Esto también, y aquí acabo ya definitivamente la presentación, guarda relación con el formato de la revista, ¿no? Si se quieren expresar proyectos, la revista necesita un formato más gráfico, ¿no?, y todavía ahí propongo, me propongo intentar enfatizar de tal manera que mejore todavía más que en este número la calidad, las fotografías, es decir, el recurso a los materiales expresivos de la proyectación, cosa que Ciudad y Territorio hizo desde el primer momento. Cuando las revistas eran en un triste blanco y negro, ¿no?, Ciudad y Territorio consiguió el color muy pronto, ¿no?, casi a los primeros años de su existencia, ¿no?, porque era muy difícil expresar los planes urbanísticos en formatos diminutos y en blanco y negro, ¿no? Parece un tema formal, pero expresar la arquitectura, expresar la manera en que los proyectos se articulan, incluso cuando toque incorporar cuestiones que ahora mismo no hemos podido tratar en este número, como la tecnología, que ha sido mencionada, ¿no?, como un tema importantísimo, ¿no?, pues realmente necesitaremos una expresión gráfica a la altura. Finalmente, decir que una de las felices descubrimientos como en fin, reciente director de esta publicación señera, ¿no?, ha sido que, claro, había sido posible porque había un equipo humano estable, dedicado, comprometido, ¿no?, para lo cual, en fin, con todas las cualidades que normalmente la sociedad no aprecia en los servidores públicos. Yo lo he sido y la verdad es que lo lamento, ¿no?, porque al final una publicación de este estilo solo puede tener vida si realmente hay personas que han hecho de ello su tarea, su misión, ¿no? Y esto, pues sin ninguna duda, tiene un nivel de complejidad que ni remotamente podíamos imaginar los que estábamos fuera de lo que es la cocina, ¿no?, de una publicación de esta naturaleza, ¿no? Y decir que
queremos seguir en esta línea. Es decir, que hay nuevos temas, la salud y el urbanismo y la ciudad, por ejemplo, que sería otro tema, que tratará los temas de la vejez, los temas de los niños, o sea, también el tema de las formas de vida, ¿no? Los temas de metropolitanos, ¿no? En este momento en el cual, en fin, está todavía en crisis la ordenación del territorio y que, en fin, y así iremos intentando una mirada a América Latina más específica, ¿no? Dando voz a personas que nos puedan hablar de la dimensión también, incluso de la vivienda, ¿no? Este número es muy español. Hay que decir, ¿no? Y la revista ha cogido siempre mucha presencia latinoamericana, ¿no? Porque luce con orgullo el español, ¿no? El castellano como idioma científico, profesional y académico, ¿no? Cosa que tenemos que empezar a militar en esta cuestión, ¿no? Incluso aunque se publique en inglés, ¿no? La idea de defender, digamos, el castellano es, yo creo que esencial también, ¿no? Pero tenemos que abrir un espacio también específico en un número sucesivos para el tema de América Latina y así tratando tantos temas. Si empiezo a señalar, veo que tendríamos para bastante tiempo, pero eso es muy bueno, ¿no? Que la revista sea capaz de estar al tanto de la actualidad y hacerlo con un rigor que habitualmente no se alcanza en los debates habituales del gran público o en las aproximaciones estrictamente periodísticas a los temas candentes. Muchísimas gracias por estar aquí y empecemos con las jornadas.